Vamos a leer un pasaje y sobre este pasaje vamos a estar introduciendo otra parte más de lo que hemos venido estudiando en esas palabras de Jesús cuando dijo, yo soy la vida. Digo introduciendo porque hoy vamos a hacer una introducción, vamos a trabajar mucho la parte teológica, teórica, y si Dios lo permite, próximamente la parte práctica. Efesios capítulo 2, versículo 1, creo que está proyectado en las pantallas. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a estar meditando, hermanos, en lo que significa esa expresión, y Él os dio vida. Pero antes vamos a orar. Oremos. Eterno y glorioso Padre, una vez más queremos agradecerte porque hoy estamos reunidos por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, porque no merecemos nada de lo que tenemos, porque nuestros pecados nos hacen merecedores de la condenación eterna, y tú nos has dado gracia y misericordia. Por eso siempre saldrán de nuestros labios expresiones de gratitud, de alabanza y de adoración a ti. Y en este momento, Padre, queremos suplicar que nos ayudes para tener corazones dispuestos, para tener ese buen terreno preparado, para que tu palabra pueda crecer y producir ese fruto que tú quieres, Señor. Ayúdanos para olvidarnos de aquellas situaciones difíciles por las que atravesamos todos y que en ocasiones perturban nuestra mente y nuestro corazón y no nos permiten la concentración necesaria para escucharte. Ayúdanos, Señor, para que en nosotros haya esa hambre y sed de ti. De tal manera, Padre, que cada palabra que leamos en las Escrituras sean un bálsamo y sean un refrigerio que calme nuestra sed de conocerte. Háblanos, Señor. A pesar de nuestras incapacidades e imperfecciones, deseamos crecer, deseamos madurar, deseamos ser cada vez más como tu Hijo. Así que enséñanos, Padre, para poder llegar a su estatura, para poder llegar a imitarle en cada cosa que hagamos. Suplicamos, pues, tu guía y tu dirección. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito, hermanos, del contexto de esta carta, solamente un poquito, y es que cuando usted lee el capítulo 2 y capítulo 1, uno va a encontrar una correlación en esos dos capítulos. Y es que el capítulo 2 y capítulo 1 presentan a la iglesia de Dios como la familia de Dios. Y eso se ha estado estudiando con los niños. Se lo presenta como el cuerpo de Cristo, algo que también se ha trabajado con ellos, el edificio de Dios y la unión de las cosas celestiales con las terrenales, según capítulo 1, versículo 10. Ahora, también nos enseña esta carta a los Efesios que la iglesia está compuesta solo por aquellos, escuche, la iglesia está compuesta, cuando hablamos de la iglesia no nos referimos al local, sino a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, donde están reunidas las cosas celestiales con las terrenales. La palabra nos dice que la iglesia, hermanos, está compuesta por aquellos a quienes Dios ha predestinado, ha amado, ha aceptado, ha adoptado, ha perdonado y ha sellado con el Espíritu Santo. La iglesia está compuesta por ellos. No toda persona que dice pertenecer a la iglesia realmente hace parte de la iglesia. No, y eso lo hemos estado estudiando con el hermano Juan Carlos, que el Señor nos añadió a la iglesia, pero Él hizo una obra sobrenatural en nosotros.
al habernos predestinado, al habernos perdonado, aceptado, adoptado, amado, sellado con el Espíritu Santo y añadido a la familia de Dios. Hermanos, y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Que la iglesia comparte muchas cosas en común. La iglesia comparte todas las cosas que Dios ha hecho en un miembro, las ha hecho en otros. Y eso es lo que nos hace uno en Cristo. En el capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, estoy en el capítulo 3. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Escuche, todo lo que se relata en el capítulo 1 y lo que se relata en el capítulo 2, en los primeros pasajes, dan como resultado esto: que Dios nos ha juntado en un solo pueblo, que ha hecho de esas dos, por así decirlo, tipo de personas que existían, es decir, los que tenían temor de Dios y las personas que se habían apartado de Dios, judíos y gentiles, que en los gentiles cabemos todos nosotros somos gentiles, hermanos, a menos que haya aquí la excepción de algún judío, pero dice la palabra que Dios nos hizo uno. Escuche, hermano y hermana, el propósito de Dios al establecer la iglesia fue hacernos uno, y eso se remarca mucho en las Escrituras. El propósito de Dios, hermano, no era simplemente añadir personas a un lugar X y que las personas estuvieran en el lugar donde ellos se sintieran mejor. No, el propósito de Dios era hacernos uno, y por eso toda esa obra sobrenatural del capítulo 1 y toda esa obra sobrenatural del capítulo 2. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Que la iglesia del Señor, donde quiera que se encuentre, sea un solo cuerpo, una sola familia. Pero, escuche, hermano y hermana, no es la unidad artificial y ecuménica que se está proponiendo hoy en día. Porque hoy en día se está proponiendo una unidad ecuménica religiosa por los diferentes líderes de estas religiones. Yo no sé si usted escucha que se han juntado Vaticano, anglicanos, ¿sí o no? La iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, porque están buscando la unidad. Pero hermano y hermana, esa unidad es superficial, porque las bases sobre las cuales se quiere tener esa unidad no van a poder soportarla, se van a caer. Porque no es la unidad del Espíritu, no es la unidad que enseña la palabra de Dios, porque en esa unidad ellos quieren juntar a todas las personas de todas las religiones, no importa en lo que tú creas, al final dicen todos adoramos al mismo Dios. En esa unidad caben todas las formas de pensar, en esa unidad caben todas las conductas, aún cuando contradigan principios morales y espirituales. Pero en esa unidad caben. Y esa unidad le va a hacer a la larga más daño al cristianismo que el bien que se piensa que se va a hacer. Le va a hacer más daño, hermanos. Porque cuando vean a las personas que profesan tener unidad, pero que esa unidad no es el resultado de la obra del Espíritu, hermanos, eso tarde o temprano se va a comenzar a ver. Y las personas van a cuestionar, ¿a qué le llamamos nosotros unidad? La unidad de la iglesia, hermanos, consiste en que todos ahora en Cristo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, a pesar de las diferencias de sexo, a pesar de las diferencias de raza, a pesar de las diferencias de cultura o posición socioeconómica. Hermanos, ese nunca ha sido el problema, no es el problema y no va a ser el problema para que la iglesia sea una.
Escuche, hermanos, esas diferencias que acabamos de mencionar no han sido el problema, no son el problema ahora y jamás serán el problema para que la iglesia tenga verdadera unidad. El problema para que la iglesia pueda disfrutar de verdadera unidad es la ausencia de vida en los creyentes. Ese es el problema, hermanos. La ausencia de vida espiritual en los creyentes. Eso sí es un problema para que nosotros pueda haber verdadera unidad. Y por eso es que Dios nos dio vida. No solamente nos añadió un lugar, como añadir a una persona a una sociedad, como hoy personas buscan asociarse. Y hay sociedades de todo lo que usted se quiera imaginar. De todo, hermanos. Hay sociedades que uno diría, y para esto también se asocian. Sí, para esto también. En todos los ámbitos, en los colegios. Antes había solamente la sociedad de maestros. Ahora hay padres gestores, hay sociedad de padres, hay consejo de padres, hay una cantidad de sociedades. Y no estoy diciendo que está mal, me refiero a que se ha fomentado tanto la idea de asociarse que la iglesia puede estar perdiendo de vista la verdadera unidad y la verdadera sociedad que usted y yo debemos compartir ahora que somos hijos de Dios. La vida, hermano, es lo que nos une. Y por eso en Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 5, ya sabemos lo que nos dice, en los dos se remarca eso. Y Él os dio vida, y Él os dio vida. Es la vida en Cristo que nos une por medio del sacrificio de Jesús. Porque en el versículo 16 de Efesios 2, dice que Él nos reconcilió mediante la cruz de Jesús. Escuche, Él nos reconcilió mediante la cruz de Jesús. No solo nos reconcilió con Dios, Él nos reconcilió con el hombre. Él nos reconcilió con nuestro prójimo. Hermano, la unidad no consiste solamente en tener comunión con Dios. La unidad consiste en tener comunión con nuestros hermanos. Y todo esto gracias a que hemos recibido vida nueva. Ahora, si todos compartimos la misma vida, ¿cómo debiera entonces ser la vida de aquellos que pertenecemos al mismo cuerpo? En Romanos capítulo 6, versículos 7 al 13. Romanos capítulo 6, versículos 7 al 13, dice la palabra de Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si volvemos a retomar la idea, hermanos, de lo que venimos hablando, de que Él nos ha dado vida, en este pasaje nosotros encontramos que nosotros recibimos una nueva vida al obedecer el evangelio. No antes, sino después. Escuche, nosotros recibimos vida nueva al obedecer el evangelio, ni antes ni después. Pero no se trata, hermanos, solamente de hacer parte de una comunidad donde todos profesan haber sido bautizados. La nueva vida en Cristo, hermano y hermana, es algo tan grande que no se puede esconder. Cuando un creyente ha nacido de nuevo, esa nueva vida no se puede esconder. ¿Ustedes saben lo que pasó con Moisés? ¿Saben cuál era el edicto del emperador de esa época, del faraón? Maten a todos los niños varones. Ese era el edicto. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? Lo escondieron. ¿Toda la vida? No. Solamente durante unos meses. Porque no se podía esconder esa vida. Luego tuvieron que sacarlo. Tuvieron que entregarlo. Hermanos, eso pasa con el cristiano. Si usted y yo decimos haber recibido vida nueva, esa vida tiene que verse.
Esa vida tiene que salir a la luz. Esa vida no se puede esconder. Esa vida no puede quedarse oculta. Esa nueva vida en Cristo debe hacerse palpable. Así como un cuerpo cuando tiene vida, tiene características que lo distinguen. Así un cristiano que profesa haber recibido vida nueva, tiene características que lo identifican, que lo distinguen. Y es eso precisamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, hermanos. ¿Sabe cuál es una de las características de esa vida nueva? Vuélvalo a leer. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Una de las características de un creyente que ha nacido de nuevo es que no se deja reinar nuevamente por el pecado. Porque el pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no puede estar reinando sobre nosotros porque hemos muerto. Hemos muerto a ese antiguo amo que nos tenía dominados. Por eso es que el cristianismo es diferente a todas las religiones. El cristianismo enseña que para poder vivir la nueva vida antes hay que morir. Las demás religiones enseñan que tú puedes ser renovado, no importa tu condición. Ellos quieren mejorar el viejo hombre, Dios quiere matarlo. Todas las demás religiones quieren mejorar el nuevo hombre. Y todas las filosofías y todo lo que se está desarrollando hoy en día es para mejorar al viejo hombre. Dios no. Dios lo tiene que matar para que pueda disfrutar vida nueva. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto, dice la palabra de Dios, considérense muertos. Considérense muertos. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Ustedes saben, bueno, hoy en día ya eso no pasa, ¿no? Pero los que tenemos de 30 para atrás y visitamos los circos antiguos, en los circos antiguos no faltaba el elefante, ¿sí o no? Hoy en día se está promoviendo en defensa de los animales a no tener animales en los circos. Entonces hay payasos, hay malabaristas, hay trapecistas, ¿sí o no? Hay personas que hacen otro tipo de entretenimiento. Pero los elefantes, cuando se entrenaban en un circo, ellos los toman desde bebés. ¿Qué hacen con esos elefantes? Cuando son bebés pequeños, clavan una estaca de aproximadamente 2 metros y no tiene la estaca más de 50 o 60 centímetros de clavada y amarran con un lazo, con una cadena, una de las patas del elefante de la parte de atrás. El elefante, siendo bebé, no se puede soltar porque no tiene la fuerza. Entonces el elefante tiene solamente que rotar y dar vueltas en ese mismo lugar. Eso le queda al elefante en la mente. Nosotros decimos que los elefantes tienen buena memoria. Bueno, eso le queda en la memoria al elefante. A tal punto que él crece y se vuelve un animal con una fuerza increíble que puede derribar un árbol. Pero como él creció con esa memoria de que atado a esa estaca no se podía mover, a él lo siguen atando a una pequeña estaca con una cadena y él no hace el intento de soltarse. Él no hace el intento. Él sigue amarrado porque en su mente quedó eso. Bueno, hermanos, Dios nos enseña que nosotros fuimos liberados de ese amo que se llamaba viejo hombre, ley del pecado. Pero parece que a nosotros nos quedó la misma idea del elefante. Creemos que no tenemos las fuerzas para liberarnos de él. Y seguimos sometidos, seguimos esclavizados. La palabra dice, considérense muertos. Porque aunque nosotros profesamos haber muerto al viejo hombre en el bautismo, no nos consideramos como muertos al pecado. Seguimos todavía viviendo en el pecado, cayendo recurrentemente en el pecado. Cuando la palabra nos dice que nosotros no debe reinar el pecado. Si realmente nosotros tenemos vida nueva, ya no debemos obedecer a los deseos de nuestra carne. No debemos sujetarnos a ella. Ahora nuestra obediencia debe estar puesta en Dios y su palabra. En Dios y su palabra. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7
al 9. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La primera de Juan, al igual que el Evangelio de Juan, tuvo como propósito mostrar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Identificar si realmente hemos nacido de nuevo o no. Eso es uno de los propósitos de esta carta. El tema puede ser el amor, pero uno de sus propósitos es este. Y lo que nos está enseñando la palabra es que la condición de aquel que ha pasado de muerte a vida es que él no practica el pecado. Porque si en verdad ha muerto al viejo hombre, puede que él caiga, pero él lucha contra el pecado que lo quiere dominar. El que ha nacido de nuevo ahora, por tener la simiente de Dios, que es el Espíritu de Dios, que es la vida de Dios, que es tener a Cristo, que es la vida, ese creyente ahora lucha contra el Espíritu Santo. Ese creyente ahora, hermanos, no se deja dominar por el viejo hombre, porque él se considera como muerto al pecado. Y puede, hermanos, que nosotros caigamos de alguna manera. Y Dios lo sabe. Hermano, Dios sabe que nosotros podemos caer. Dios sabe que nosotros vamos a caer. Pero Dios también nos muestra en su palabra que no vamos a practicar el pecado. Y que si alguna vez nosotros llegamos a caer en un pecado, hermanos, primera de Juan 1:9, ¿qué nos dice la palabra? Que si alguno cae y si confiesa su pecado, y confesar es diferente a ser confrontado. La palabra confesar es completamente distinta a ser confrontado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Escuche, hermano y hermana, limpiarnos de toda maldad. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, algún día caeremos. Puede que todos los días caigamos en algún pecado, no intencionalmente. Puede que caigamos en un pecado sin intención, pero sigue siendo pecado. La palabra dice que incluso saber hacer lo bueno y no hacerlo ya nos es contado como pecado. El salmista decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, no de los que yo quiero ocultar, los que me son ocultos a mí, es decir, aquellos que cometo y de los cuales no soy consciente que los he cometido. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todos esos pecados. Pero también nos enseña, hermanos, primera de Juan, que cuando nosotros somos practicantes de un pecado, puede, hermanos, y no lo estoy asegurando, puede que nosotros no hayamos nacido de nuevo. Que creamos que hemos nacido de nuevo, pero no lo hemos hecho todavía. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y esto se estudiaba con la iglesia hace unos meses. Usted quiere volver a recordar esto, busque el mensaje a la iglesia en Sardis. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Usted recuerda a quién se refiere esta identificación? A Jesús. Dice que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano. Él es el que dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás, ¿cómo? ¿Quién dice eso? Porque a veces se piensa que son los predicadores los que traen estos mensajes y traen estas conclusiones. No, es la palabra, hermano. Es Jesús. Jesús nos está diciendo: tú haces obras y eso te da la idea de que tú tienes vida, pero en realidad tú estás muerto. Hermanos,
Dios quiere que nosotros examinemos nuestra vida, que examinemos nuestra conversión, que miremos realmente si nosotros hemos nacido de nuevo o seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, porque son ellos los que nos han producido la muerte espiritual, nuestros delitos y pecados. Meditemos, hermanos, no en las obras que hacemos, porque las obras nos pueden dar una impresión de que hay vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay entierros en donde tienen a la persona allí y hay músculos que no han terminado de contraerse y ese cuerpo se mueve. Eso causa que si hay una persona nerviosa se desmaye, salga corriendo, ¿sí o no? Yo tuve la oportunidad de estar con mi esposa hace unos años, cuando éramos aventureros, imprudentes, y nos fuimos a amanecer al campo en el lago Calima, al campo, al espacio abierto, donde mi esposa me hacía caer en cuenta y decía, cualquiera nos hubiera tomado y me hubiera violado a mí, se hubiera llevado a Daniel. Uno cae en cuenta después de esas locuras que uno hace. Pero en la mañana fuimos a buscar comida. Entonces nos fuimos para una carnicería porque íbamos a hacer un asado. Y llegamos a la carnicería, esperamos que llegara el animal, entraron las piezas, las postas que le llaman, las subieron en el mesón del carnicero y él empezó a despachar a las personas. Nosotros íbamos como de terceros, cuartos. Cuando llegamos nosotros, pedimos carne blandita para asar y mi esposa me llama la atención o llama mi atención porque me dice, mira lo que está haciendo la pierna. Y la pierna se contraía, se movía, se sacudía la pierna. Le estoy hablando de una pierna de una res que llevaba posiblemente algunas horas de haber sido ya muerto el animal y haberse limpiado la pieza colgada, se contraía, pero el animal ya estaba muerto. Cualquiera hubiera pensado, ¿está vivo? No, no está vivo, está muerto, pero se contraía. Bueno, hermanos, eso puede pasar en la vida de muchos creyentes. Algunas cosas que hacen dan esa impresión de que hay vida en ellos. Cuando la palabra dice, realmente estás muerto. Volviendo al contexto de la carta a los Efesios, hermanos, no olvidemos que uno de los propósitos de la carta era evitar la división en la iglesia. Y eso también se está estudiando con nuestro hermano Juan Carlos. Que uno de los propósitos de la carta a los Efesios, o el propósito de Dios al enviar esta carta a los hermanos en Éfeso, era evitar una división que posiblemente iba a ocurrir en esta congregación. Y una de las herramientas que Dios muestra en su palabra para que esta iglesia mantuviera la unidad y no se dividiera era que cada uno de ellos colocara en práctica el nuevo nacimiento. Escucha, hermanos, una de las cosas que evitará que la iglesia se divida es que cada creyente manifieste que realmente ha nacido de nuevo, porque de nada le hubiera servido a esta iglesia mantenerse junta, mantenerse unida bajo un mismo techo, bajo un lugar y aparentar que tenían comunión si la conducta de un cristiano contrastaba con la conducta de otro cristiano que pertenecían a la misma iglesia. Eso no tenía presentación delante del pueblo, delante de las personas. Que ellos siguieran profesando, mire, somos una sola iglesia, no nos hemos dividido, tenemos unidad. Pero la vida de un creyente contrastaba con la vida de otro creyente. Ahí no se iba a haber unidad. Y es lo mismo que puede suceder hoy en día, donde nosotros estemos promoviendo una unidad sobre muchas bases que no sea la nueva vida en Cristo. Y se promueve la unidad de muchas maneras, hermano. Y qué bueno cuando esas maneras no han perdido la base original de lo que une la iglesia del Señor, y es que todos compartimos una nueva vida, una sola, la vida de Cristo. Pero no subjetivamente, sino objetivamente. Es decir, cuando todos vivimos a la luz de esa nueva vida. Hermanos, la iglesia en Éfeso se iba a dividir por otros asuntos, por asuntos de cultura, y algunos dicen, bueno, mire que hasta la cultura nos puede dividir, pero en realidad no era la cultura,
en realidad era la ausencia de la nueva vida en Cristo en ellos, porque la nueva vida en Cristo enseña a soportarnos, y ellos no estaban soportando las diferencias culturales que habían entre ellos. La nueva vida en Cristo enseña a perdonarnos, y ellos no estaban dispuestos a perdonar algo que hubiese pasado entre un miembro y otro. Bueno, en este caso eran los judíos, que se querían separar de los gentiles o los griegos cristianos, porque no compartían muchas cosas de su cultura, de sus ideologías, de sus pensamientos. Así que si algo va a perpetuar la unidad de la iglesia, hermanos, no es que promovamos una unidad de juntémonos bajo un mismo techo, es que la nueva vida en Cristo se haga manifiesta no solo en las reuniones que tenemos regularmente, porque aquí puede que se manifieste en muchos aspectos de la nueva vida en Cristo, que es alabar a Dios, orar a Dios, ser instruidos por Dios, cenar, ofrendar, tener un momento de confraternidad. Esos son aspectos de la nueva vida en Cristo. Pero la nueva vida en Cristo no se limita al local de reuniones. La nueva vida en Cristo es algo que se debe manifestar en nuestra vida cotidiana. El cuerpo de Cristo ahora está reunido aquí, pero una vez terminada la reunión, el cuerpo de Cristo se va a diseminar en la sociedad. Y nosotros debemos seguir llevando la vida de Cristo a esos lugares. Debemos seguir manifestando la vida de Cristo en esos lugares. Porque por mucho que promovamos la nueva vida en Cristo, que hemos nacido de nuevo, hermanos, si nuestra conducta no es unánime, no se va a reflejar que verdaderamente nosotros tenemos unidad en el Espíritu. En 2 Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, capítulo 7 antes, 2 Corintios, capítulo 7, verso 14 al 18 dice, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Usted léalo en la 60, porque tiene palabras muy parecidas. Las ideas son lo mismo. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni tampoco haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, el Señor también dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes me serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Miren lo que la palabra de Dios está mostrando, hermanos. Que nosotros debemos tener una misma conducta, un mismo parecer, que nosotros se debe reflejar una misma forma de vivir, porque no pueden haber comunión con ciertas cosas, no se pueden mezclar, no se pueden unir. Y en este caso, hermanos, se está hablando acerca de la conducta del cristiano. No participen. No hagan lo mismo que hacen los que están muertos. No vivan como aquellos que no tienen la luz para poder guiar sus vidas. No participen de esas obras que hacen las personas que no caminan con Dios. No lo hagan. Si ustedes han nacido de nuevo, no participen en eso. He aquí, hermanos, he aquí una evidencia de que realmente hemos pasado de muerte a vida. No podemos participar de lo que hacen los incrédulos. Y cuando digo participar de lo que hacen, me refiero a cosas que deshonran a Dios. Porque los incrédulos también trabajan, los incrédulos también comen, los incrédulos van a parques, los incrédulos van a centros de recreación, van a centros comerciales, para que nadie piense, no voy a salir de mi casa. Otra vez cuarentena espiritual. No, me refiero a participar de esas cosas que hacen los incrédulos que deshonran y desagradan a Dios. Escuchaba yo un hermano y quise escuchar el tema y hubo algo que me cautivó. Hacía mucho que no escuchaba ese pensamiento, esa forma de plantear lo que es
cómo nosotros debemos mantenernos alejados del pecado, pero queriendo ganar a los pecadores. Y es algo difícil a veces. Cómo mantenernos alejados del pecado, pero a la vez salvar a los pecadores. Como decía alguien, es como un barco rescatista. Él debe mantener el agua afuera, pero a los que se están ahogando, llevarlos adentro. Bueno, hay que mantener el pecado afuera y salvar a los pecadores. Y este hermano decía, me llamó la atención esto, decía, hay hermanos con los que he tenido que hablar, porque he visto cómo ellos caen en pecados al acompañar a su esposo o a sus hijos incrédulos a reuniones donde hay licor y borracheras. Y cuando uno les confronta, la respuesta es que voy a ganarlo. Y yo le hice una promesa y él me hizo una, que yo lo acompañaba a una fiesta y él me acompañaba a la iglesia. Decía, no, hermanos, tú no tienes que hacer eso. Tú no tienes que ir a ensuciarte con el pecado para que él se limpie de su pecado. Tú tienes que mantenerte limpio para ayudarle a él. Me llamó la atención esa forma de pensar de este hermano, porque él exactamente lo que la palabra de Dios nos acaba de decir. El que ha nacido de nuevo debe manifestar que tiene vida nueva. Por eso Jesús, cuando aquel hombre quiso seguirlo y le dijo, deja que primero entierre a mi padre. No era que el papá se acababa de morir, es que la ley enseñaba, les ordenaba a los hijos que alguno de ellos debía quedarse hasta la muerte de su padre y velar por él. Eso era honrar a su padre, honrar a su madre. Lo que le está diciendo es, cuando muera mi padre, con el cual ya no voy a tener ningún tipo de responsabilidad, te voy a seguir. Las palabras de Jesús fueron, deja que los muertos entierren a los muertos. Es decir, tú mantente en otra posición. Hermanos, eso es lo que usted y yo debemos hacer, mantenernos en otra posición. Porque la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, la pregunta aquí no es ¿cuántas cosas nuevas hoy yo estoy haciendo? La pregunta es ¿cuántas cosas viejas yo sigo practicando? Porque puede que hayamos en estos tiempos ir adoptando en nuestras vidas cosas nuevas, pero ¿cuántas viejas seguimos practicando? Y me refiero a cosas que son pecaminosas. Porque hoy hay personas en las cuales se evidencian cambios por la psicología. Y por eso es que a muchos de nuestros hijos, cuando tienen dificultades en el colegio, ¿cuál es la primera receta que mandan los profesores? Vamos a llamar a su papá y a su mamá que son cristianos, vamos a hablar con ellos, vamos a orar. No. Sepárenle una cita con el psicólogo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pensamos que la psicología puede cambiar la forma de pensar de la persona. Hay personas que manifiestan cambios por las terapias. Hay personas que las llevan a terapia. Terapia de parejas, terapia de niños, terapia por la rebeldía, terapia porque en el trabajo no rinde, terapia porque el estudio no lo asimila bien, terapia para tantas cosas, y las personas pueden manifestar cambios. Pueden manifestar cambios algunas personas adictas en centros de rehabilitación. Y hay personas que manifiestan cambios. Pero escuche, hermano y hermana, el que ha nacido de nuevo tiene algo mejor que la psicología, que la terapia o que los centros de rehabilitación. El que ha nacido de nuevo tiene vida nueva. Tiene al Espíritu Santo dentro de él, la fuerza del poder de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros. La fuerza del poder de Dios, el dunamis de Dios. Hermanos, si eso no está produciendo cambio en nosotros, o no tenemos vida nueva, o nuestro corazón es demasiado duro como para que el Espíritu no obre en nosotros. Porque estamos hablando de la vida nueva, del poder de una vida transformada por Dios, regenerada por Dios. En Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y lo que estamos viendo, hermanos, es pura teoría doctrinal. Próximamente veremos la práctica de esta doctrina.
Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo les preguntaba, hermanos, o nos preguntábamos, porque esto es para todos nosotros. ¿Creemos nosotros que Jesús resucitó? ¿O creemos la teoría que se está difundiendo que Jesús se fue a Cachemira y allí murió y tuvo hijos con María? Y por eso es que hay una secta que cuida la descendencia de Jesús, para que no se descubra que el cristianismo es una falsedad. Y de ahí el código da Vinci de Del Brown. ¿Creemos nosotros que Jesús resucitó? ¿Creemos nosotros que esa vida nueva, aunque era muy similar en su aspecto físico a la antigua forma que él tenía, en realidad había sido transformada y regenerada a tal punto que si él no se manifiesta y les dice, soy yo mismo, ellos no lo reconocen? Porque los discípulos lo vieron, María lo vio y no lo reconocían. Cuando Jesús les habló, es cuando ellos se dieron cuenta y dijeron, es el maestro. Bueno, la palabra dice que así como Cristo resucitó, así también nosotros debemos creer que hemos sido resucitados y debemos andar en vida nueva. Así también. No hay duda de esto. No debe haber duda en el cristiano. Que si Cristo resucitó, nosotros también hemos pasado de muerte a vida. Esa es la realidad de un cristiano. Esa es la realidad de uno que profesa haber obedecido al evangelio. Ahora, vuelvo y aclaro, hermanos, y espero que esto quede bien grabado en nuestras mentes. El haber nacido de nuevo no nos hace inmunes a pecar. No nos hace inmunes a pecar. El pecado es un enemigo que nos acompañará hasta las mismas puertas del cielo, hermanos. El pecado estará allí. ¿Saben por qué estará allí? Bueno, porque Santiago es claro cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que él es tentado cuando de sus propias, acá está, hermanos. El problema está acá. El problema está acá. Y por eso cuando alguien piensa que la sociedad ha corrompido al hombre, se le ha olvidado un principio, y es que la sociedad es el resultado del hombre. No el hombre el resultado de la sociedad. Es el hombre el que ha creado esta sociedad. Es nuestro pecado el que ha dañado este mundo. No el mundo ha dañado al hombre. Pero eso es lo que se enseña. Y con eso quitamos la responsabilidad de la persona. Y le atribuimos la causa de su pecado y de su depravación al medio ambiente. Le robamos una de las cosas más grandes que Dios le ha dado al hombre, y es ser responsable por sí mismo. Triste y lastimosamente en el cristianismo esto también se está introduciendo. Hoy hay pastores que no tratan con sus miembros con el pecado. ¿Sabe qué hacen? Trabajo psicológico. Triste y lastimosamente hay seminarios cristianos donde una de las ramas que estudian es la psicología. Cuando los tres fundadores de la psicología, los tres padres de la psicología son ateos. Yo no entiendo cómo un ateo puede ayudar en la transformación de un cristiano cuando los tres son ateos. Respeto quien lo haga, pero no lo entiendo. No lo entiendo porque la sabiduría del mundo Dios la enloqueció. Y por eso es que entre ellos se trataban como locos. Skinner decía que Freud era loco. Y Freud decía que Skinner estaba loco. Pero son los padres de la psicología moderna, que siguen siendo la base. Hermanos, el problema está en el hombre. Y solo cuando el hombre
es consciente de su responsabilidad y de su culpabilidad y va ante Dios, es cuando el hombre puede alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Un creyente puede caer, hermanos, pero a diferencia de los que están muertos espiritualmente, es que el cristiano es sensible cuando peca. Él siente que ha hecho mal contra Dios. Él se aborrece. Yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando a veces pecamos, hermanos, no queremos ni siquiera ir a Dios en oración. Nos avergüenza ir a Dios en oración. Nos avergüenza llegar a sus pies, porque sabemos que hemos hecho mal, que hemos deshonrado a Dios, que hemos pisoteado la sangre de Cristo, a diferencia de los incrédulos. El cristiano siente como el Espíritu Santo lo contrista. El cristiano siente como el Espíritu Santo lo redarguye. El cristiano no busca justificación de su pecado. Él se hace responsable de él y va a Dios, humillado, aceptando que es él el culpable de su pecado. En Salmo 51, versículos del 1 al 4. Salmos capítulo 51, versículo del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa es la actitud de uno que ha nacido de nuevo, hermanos. Él sabe que ha pecado, reconoce su pecado y va a Dios. Va a Dios, hermanos. A veces no sabemos qué hacer cuando hemos pecado, pero si hay algo que no podemos olvidar jamás en nuestra vida, es que no podemos dejar de ir a Dios. Puede que no sepamos cómo salir de una práctica pecaminosa, pero no podemos dejar de ir a Dios. Pero ir a Dios humillados, no a justificarnos por lo que hemos hecho, no atribuirle la causa de nuestro pecado al medio ambiente, no atribuirle la causa de nuestro pecado a otros. Él dice, contra ti solo he pecado. Yo lo he hecho, Señor. Soy yo. Borra mis rebeliones. Lávame a mí. Límpiame a mí. Esa es la actitud, hermanos, de uno que ha nacido de nuevo, de un creyente. Porque él sabe que cuando ha pecado no puede ocultarse de Dios. Adán y Eva miserablemente quisieron ocultarse de Dios, no pudieron. Y David dice, mi pecado está siempre delante de ti, Señor. ¿De quién lo vamos a ocultar? ¿De quién pretendemos ocultarlo? Cuando Dios nos conoce, cuando Dios sabe incluso lo que ya estamos planeando hacer mañana. Dios sabe, hermanos, cuando nosotros planeamos un pecado. Dios sabe cuando nosotros planeamos deshonrarlo. Dios lo sabe. Cuando nosotros negamos la responsabilidad de nuestros pecados, ¿sabe qué hacemos, hermanos? Le estamos robando a Dios, entre comillas, porque no lo podemos hacer. Pero le estamos robando a Dios uno de sus atributos. ¿Sabe cuál es? Ser justo. Porque en el versículo 4 él dice que él está dispuesto a confesar sus pecados para que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Cuando yo oculto mi pecado o yo justifico mi pecado, estoy diciéndole a Dios que Él es injusto. Lo estoy teniendo por impuro cuando Él me juzga por mi pecado. Bueno, si hemos nacido de nuevo, no podemos ocultarnos de Dios. Y si hemos pecado, aceptémoslo, confesémonos, pidamos su perdón y perdón nos dará.
Hoy miles de personas, hermanos, profesan ser cristianos. Hoy la moda es asistir a una iglesia. Y digo la moda porque es la moda. Se ha convertido en una moda. Y hablo no por experiencia propia, porque me haya pasado a mí, sino porque he visto esto. Yo vivía, y cerca de mi casa, el hermano Juan Carlos conoce a esta familia, unas jovencitas que comenzaron a asistir a una iglesia. Y una vez, sin querer queriendo, escuché, porque llegaba de comprar unos materiales, como una de ellas hablaba con otra y le decía, ¿mañana vas a ir a la iglesia? Sí, yo mañana voy a ir, mañana no me voy a perder porque hay danza. Y esa coreografía que hicieron tan chévere. Ay, si a mí me gusta bailar y tan bueno, porque allá vamos a bailar. Se ha convertido en moda, hermanos, asistir a una iglesia. Y hoy miles de personas, por moda, profesan ser cristianas, profesan haber nacido de nuevo, incluso dicen sentirlo en su corazón. Y contra eso usted no puede hacer nada. Porque si alguien dice que lo siente en su corazón, bueno, ¿qué podemos nosotros refutar? Pero hay curiosidades. Porque Guatemala, y eso lo recordaba Daniel, yo lo había escuchado hace un tiempo, pero Guatemala tiene más o menos entre el 50 y el 60% de su población dice ser cristiana. Escuche, entre el 50 y el 60, más de la mitad de la población de Guatemala profesa ser cristiana. ¿Sabe qué es lo particular de todo esto? Que es uno de los países más violentos de Centroamérica, donde hay más maldad, prostitución, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, niños delinquiendo, personas consumiendo licor, drogas, hay fornicación. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en un país donde la gente profesa en su mayoría ser cristiana y hay más evidencia de pecado que en cualquier otro país? Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy tenemos una ciudad llena de personas profesando ser cristianas, pero el pecado no mengua, la maldad no mengua, la corrupción no mengua. Las manifestaciones claras de una sociedad inmoralmente o moralmente depravada y corrupta son evidentes en cualquier lugar donde nosotros vamos. Hermano, ni siquiera, escuche, ni siquiera los dibujos animados que decimos que son para niños se salvan de la inmoralidad. Los que tenemos más de 30 sabemos cuáles eran los dibujos animados de nosotros. Olafo, Pepa, ¿sí o no? Los de las tiras cómicas del periódico. Y usted no veía maldad, usted veía chistes, gracia. A veces cosas, y me perdonan la frase, estúpidas allí. Pero no había inmoralidad. Hoy en día, hermanos, en los mismos dibujos animados hay inmoralidad. En los colegios se habla de la inmoralidad como si fuera otra materia más. Ya es una materia más en los colegios. Y aquel que no habla de relaciones sexuales, aquel que no habla de consumir drogas, aquel que no habla de hacerse tatuajes, aquel que no habla de haberle robado a sus padres dinero, ese es un joven que se ha quedado en el pasado. Y nuestros hijos sufren en esos colegios, donde el círculo de amigos es un círculo de amigos que promueve la inmoralidad, el pecado y la maldad. Y nuestros hijos muchas veces, por no sentirse aislados de ese ambiente, caen allí. Y hay que estar muy pendientes de ellos, porque son tentados a no querer quedarse por fuera de un grupo y terminan cediendo ante las pretensiones de Satanás, que utilizan estas fuerzas para llevarlos al pecado. Bueno, si nosotros decimos haber nacido de nuevo, debemos vivir desde esa perspectiva. En nosotros debe haber una nueva persona, un nuevo ser. Físicamente no, aunque algunos, si Dios nos está enseñando a cuidar no solo el espíritu, sino también el cuerpo, van a haber cambios físicos. Tienen que haberlos. Porque cuando Dios le enseña a un cristiano que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, él ya no le va a seguir echando a su cuerpo cosas que van a deteriorar su salud.
Él va a cuidarlo. Pero el nuevo nacimiento apunta, hermanos, a ser una persona diferente, que aborrece el pecado, que lo odia, que cuando peca le duele y que cuando se ve tentado lo evita, se aparta. Porque el pecado es lo que nos produce muerte. Pero en nosotros debe haber una nueva forma de vivir, de actuar y de pensar. Cuentan, yo no sé si esta historia es del todo cierta, que Agustín de Hipona, ustedes saben quién es Agustín de Hipona, ¿no? Uno de los teólogos del pasado. En una ocasión él se convirtió, después de los 30 años, después de haber sido muy inmoral, se convirtió en monje, luego se convirtió en estudioso, teólogo, pero antes de convertirse él vivió una vida inmoral. Él se juntó con una concubina, no se casó, sino que vivió en fornicación, y cuando conoció la palabra de Dios y comenzó a ver cómo Dios le enseñaba a apartarse del pecado, dicen que después de él haberse convertido, en sus palabras, dice que después de un tiempo él iba caminando por una acera y al frente iba pasando un antiguo amigo suyo. Y el amigo comenzó a saludarlo, Agustín, Agustín. Y Agustín no le prestaba atención. Y seguía caminando, Agustín, soy yo. Agustín, Agustín. Y Agustín no le paraba bolas, así que el hombre gritó más fuerte y se acercó y le dijo, Agustín, no me reconoces, soy yo. Y Agustín le dijo, tú eres tú, pero yo ya no soy yo. Ahora soy una nueva persona, yo ya no soy yo. Hermanos, es forma de pensar distinta. Y no me refiero a psicología barata, me refiero a forma de pensar espiritual. Si nosotros decimos haber nacido de nuevo, nuestra forma de pensar frente al pecado debe ser distinta. Nuestra vida debe tener coinonía con la vida de mi hermano que dice también haber nacido de nuevo. Porque de nada van a servir, hermano, los intentos por unir la iglesia. Y vuelvo a repetirlo, si la conducta de unos contrasta con la conducta de otros. En Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios 4, 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. ¿Dónde nos vamos a renovar, hermanos? En el espíritu de vuestra mente. Hermanos, si en verdad nosotros hemos oído a Cristo, si en verdad nosotros hemos sido enseñados por Él, hermanos, en nosotros debe haber un cambio. Y es una renovación en el espíritu de nuestra mente. Y por eso es que la palabra nos decía en 2 Corintios 7, no puede haber unidad entre la luz y las tinieblas. No puede haber unidad entre la impiedad y la justicia. No puede el cristiano seguir participando de la mesa del Señor y luego participar de la mesa de los demonios. No puede el cristiano decir que está entre los vivos cuando su conducta es la conducta de aquellos que están entre los muertos. No puede, hermanos. Es una contradicción teológica por donde usted y yo lo querramos ver. Y hay algunos que han hecho intentos por unir esas dos ideas. No es posible, hermanos. No es posible. Dios es muy claro. El que ha muerto no puede vivir en el pecado. Y si dice que tiene vida, debe estar muriendo a su pecado todos los días. A manera de conclusión, hermanos, Dios no solo nos da una vida nueva, Dios nos ha provisto de todos los recursos necesarios para que vivamos esa vida nueva. No sé si ustedes han escuchado que en estos días se rompió el récord mundial de salto con garrocha al aire libre. 6 metros 18 centímetros. Estuvo casi 20 años ese récord. El más alto era 6 metros 15. ¿Usted se imagina que para los próximos Juegos Olímpicos o Juegos Mundiales tomen a este joven y le digan, queremos que rompas un récord más, pero sin garrocha? O sea, salta 6.19, pero sin garrocha. ¿Lo va a poder hacer?
La garrocha es la herramienta que le ayudará a pasar ese listón. Hermanos, la vida nueva, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es eso que Dios nos ha dado para poder pasar ese listón que se llama esclavitud al viejo hombre. Dios nos ha provisto de él, hermanos. Por eso y espero me entiendan, hermanos, no me malinterpreten, cuando se cantan himnos donde le decimos, dame tu espíritu, hay que explicar a qué nos referimos con eso. Porque el espíritu ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hay que explicar. Para que no estemos pidiendo un espíritu más. No, ya tenemos al Espíritu Santo. Ya está en nosotros. Ahora necesitamos dejar que Él ejerza su actividad en nosotros, que es llevarnos a la obediencia a la palabra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, no sigamos haciendo lo que le agrada a la carne. No sigamos la corriente de este mundo, como dice Efesios 2, del 1 en adelante. No nos regresemos al lugar de donde Dios nos sacó. Ya Dios nos libertó. Ya Dios nos rescató. No volvamos, hermanos, a esclavizarnos. No seamos como ese elefante que tiene su mente sujeta, pensando que no tiene la fuerza de salir de esa práctica. Ya la poseemos, hermanos. Ya la tenemos. No sé cuál sea el pecado con el que usted lucha. Yo tengo los míos. Y si alguno de los que está aquí no tiene ninguna lucha interior, acérquese. Y me ayuda con muchas que tengo yo. Si usted no siente que está luchando contra algo, ayúdeme a luchar a mí. Pero yo también lucho al igual que usted. Pablo luchaba contra ese viejo hombre. Los apóstoles luchaban contra ese viejo hombre. Pero lo hacían desde la perspectiva de que ahora ellos tenían una nueva vida en Cristo. No importa, hermanos, si por nosotros vivir la vida nueva nos separamos tanto de las prácticas del mundo que comienzan a llamarnos fanáticos. A veces está ese temor. No queremos ser identificados como fanáticos. No queremos ser identificados como extremistas. No queremos ser identificados como religiosos, intolerantes y ser rechazados. Pero hermanos, si alejarnos del pecado es eso lo que nos trae, debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos. Yo respeto, hermanos, aquellas personas que les gusta visitar los cementerios. Les gusta. No sé si lo hacen conscientes de que allí ya no está ese ser que era su padre, su madre, su hermano, su hijo, o como he visto en otros casos, su ex. Algunos van a visitar la ex, ¿ya? No sé. Pero hermanos, nosotros ya sabemos que ahí no está esa persona. Ahí ya no está. Ahí está el cuerpo en el cual habitó esa alma. Ya no está. Si nosotros nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, no frecuentemos aquellos lugares donde sabemos que se hacen obras que les pertenecen solamente a los muertos. Termino, hermanos, en Primera de Pedro. Termino el sermón, que yo no sé si es sermón, estudio, predicación. Póngale usted, hermano, el título que merece. Pero Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Al final voy a terminar con un pasaje de invitación. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Baste ya el tiempo pasado, hermanos. Baste ya. No sé cuánto haya sido ese tiempo. Para algunos fueron años largos, 40, 50, 60, 70. Para otros, 10, 9, 8, 13, 15. Y será por eso que algunos jóvenes, cuando les predicamos el evangelio, dicen: yo estoy muy joven para meterme a la iglesia. No, tú no estás joven para meterte a la iglesia. Tú ya has vivido demasiado tiempo en el pecado y Dios te ha tenido mucha paciencia. Has vivido demasiado en el pecado. Porque un día de nuestro pecado merece la ira justa de Dios. No se es muy joven para obedecer el evangelio. No se es muy joven. Así que no sé cuánto tiempo hayamos vivido en el pecado. Dice Dios: baste ya. Ya no más. Si tú has muerto y tienes vida nueva, ya no más. Y si por eso nos van a ultrajar, nos van a cuestionar, recordemos, hermanos, Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Invito a nuestros amigos o amigas que nos están viendo, que escucharán esta meditación más adelante, que hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy puedes hacerlo. Yo sé que a muchos no les gusta hablar de la muerte. Hay personas que no les gusta hablar de la muerte. Le huyen al tema de la muerte. Bueno, porque piensan que si evitan hablar de la muerte no van a morir. Eso es inevitable. No importa si evitamos hablar de la muerte, no se puede impedir. Pero hoy tú puedes pasar de muerte espiritual por tus pecados a tener una nueva vida en Cristo. Si tú vienes a Cristo y lo reconoces como tu Señor y Salvador y obedeces el evangelio, porque es solo cuando obedecemos el evangelio que comenzamos a participar de la nueva naturaleza, no antes, no después. Pero si tú obedeces el evangelio, tú serás perdonado, tú serás aceptado por Dios, recibirás una vida nueva y un día estaremos disfrutando esa vida eterna al lado de nuestro Señor. Hoy lo puedes escoger. La pregunta es, ¿qué vas a escoger? No es difícil la elección. O escoges el obedecer a Dios y su palabra y vives, o sigues viviendo como lo has estado haciendo sin necesidad de escoger porque ya escogiste vivir en el pecado. Hay personas que dicen: no, esa decisión no la voy a tomar hoy, ya la tomaste. Mi indecisión es una decisión de no decidir. Cuando alguien no decide obedecer a Cristo, ha tomado la decisión de vivir para el pecado. Y eso le acarreará al final la muerte eterna. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice la palabra de Dios: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si tú quieres tomar del agua de la vida gratuitamente, hoy Cristo te dice: ven. No rechaces el llamado de Cristo, porque hoy puede ser la última vez que el Señor te llame. No lo rechaces, amigo o amiga. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.